Estamos recibiendo a la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, que es el organismo estatal dependiente del Ministerio del Interior que se encarga nada menos que de la administración del sistema penitenciario. Un sistema penitenciario sobre el cual podemos decir una serie de cosas en función de trabajos muy recientes, por ejemplo, el informe anual sobre la situación de ese sistema y de las medidas alternativas correspondiente al año 2024, presentado hace menos de un mes por el excomisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, que entre otras cosas establece que en 2024 el sistema alcanzó un nuevo récord histórico de personas privadas de libertad, 16.624, y 46% de ellas, dice el mismo informe, vivió en ese momento, año 2024, en condiciones de trato cruel, inhumano y degradante, con hacinamiento crítico, por otra parte, en el sistema, donde además se han reportado problemas de higiene, alimentación y salud, y falta de programas adecuados de rehabilitación en adicciones. Uruguay tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, con 456 personas presas por cada 100.000 habitantes, esto otra vez en función de los datos del año 2024, y la cifra de momento, en lo que va de este año, 2025, sigue creciendo. El año pasado, en este contexto, se podría hablar de muchas dificultades humanas vividas por las personas privadas de libertad, pero por señalar la principal, que tiene que ver con el final de la vida, murieron 57 personas bajo custodia, 36 de forma violenta, y en casi la mitad de los casos se constató negligencia estatal. Este es el punto de partida, que no es grato, pero es necesario para abrir la entrevista con Ana Juanche, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, a quien le agradecemos mucho que esté por aquí por Café La Diaria en esta mañana de día miércoles. Ana, bienvenida, buen día. Buenos días, Martín, muchas gracias por la invitación. El punto de partida da cuenta y se sabe de una situación crítica en términos de gestión para alguien que todavía hace poco está en este periodo, poquito más de 6 meses al frente de la dependencia trabajando. Se puede hablar también, por ende, de un panorama muy desafiante. ¿Cuáles son las primeras acciones, antes de meternos en cuestiones más de fondo para todo el quinquenio, que pudiste tomar para tratar de ir conteniendo estas situaciones que fueron detalladas? Bueno, tú hacías una introducción diagnóstica bastante acertada, en el sentido de colocar las principales tensiones que tiene el sistema. El hacinamiento es uno de los nudos críticos, estructurales para el sistema, que de alguna forma está cronificado en la medida que el crecimiento de la población es sostenida, y también los mecanismos de descomprensión del sistema, como pueden ser los institutos liberatorios, han sido bastante constreñidos. Entonces, una de las primeras medidas relacionadas con atender este desafío es, con las variables que el sistema puede controlar, la institución puede controlar, tratar de reorganizar un poco y planificar los futuros realojamientos que podremos hacer una vez estén disponibles las nuevas plazas que la administración pasada comenzó a construir. ¿Y eso cuándo va a ser, Ana? Eso va a ser a fin de año, según el cronograma de obras. El complejo de unidades en libertad son 1.290 plazas, más un sector de 30 plazas para arrestos administrativos con fines de extradición, que va a permitir descomprimir algunos de los sectores más hacinados en el complejo Santiago Vázquez, en Canelones, algunas personas de Las Rosas, en Maldonado queremos traer también, y probablemente algunas personas del penal de libertad. Pero bueno, eso de alguna manera es como la medida más próxima que tenemos, y algunas de redistribución que también ya realizamos entre módulos del complejo carcelario Santiago Vázquez, módulos 10 y 11, pudimos realojar 600 personas en otros módulos y en otras unidades del país, pero la capacidad ya está totalmente colmada, de modo tal que no hay ninguna posibilidad de continuar realojando personas, porque no hay plazas disponibles. O sea que hasta que no estén prontas esas, que estarán sobre fin de año, solo queda esperar y administrar la situación en las condiciones actuales. Exacto. Y bueno, y esas plazas son insuficientes, ¿verdad? Porque las faltantes son aproximadamente 3.000, de las cuales nosotros entendemos que al menos 500 más están subestimadas porque se han ido
reconvirtiendo lugares de alojamiento, digamos, lugares programáticos en lugares de alojamiento. Entonces hace falta más plazas y esas, bueno, va a llevar un tiempo construirlas. Bueno, y ya que el punto de partida es ese y que hay una serie de medidas para mitigar o contener la situación y que interpreto no son las ideales, pero dan cuenta del marco de posibilidades en este primer año, primeros meses de gestión que se están llevando adelante, cuando llegás al número de plazas que se proyectan y lo cotejás con las necesidades y decís, esto no es suficiente. Ahora metiéndonos en los planes para el quinquenio, ¿qué planes hay para poder modificar esto de raíz o por lo menos aproximarse a una verdadera solución, por lo menos al cierre de este gobierno? Nosotros entendemos que para tener una solución de fondo es necesario hacer modificaciones legales que permitan regular los niveles de encarcelamiento. Con una variación interanual que siempre es de crecimiento, es decir, unas 1.000 personas más por año privadas de libertad. ¿En este 2025 se está dando la misma tendencia? Sí, es la misma tendencia y nosotros proyectamos que en 2020 la población será cercana a 20.000 personas. En 2030. En 2030, perdón, en 2030. Está bien. Al finalizar la administración o un poco antes de finalizar la administración incluso. Entonces, sin regular esa variable, es bien complejo plantear soluciones estructurales. No obstante, no quiere decir que no podemos hacer nada, podemos hacer cosas. En ese sentido estamos reclasificando a la población conforme a criterios basados en la evidencia, tratando de organizar mejor, sobre todo separar personas primarias de personas condenadas para tratar de mitigar un poco los impactos del contacto criminógeno dentro de la cárcel. Cuando abramos estas unidades, vamos justamente a segregar esa población, la población primaria con penas breves, para poder intervenir focalizadamente, a ver si de alguna manera podemos acrecentar las oportunidades de que las personas desistan del delito con programas estructurados, nuevamente basados en la evidencia. Además, estamos incorporando en la ley de presupuesto 2 partidas muy novedosas relacionadas con la oferta programática, de alguna forma diversificando los gastos de funcionamiento que tiene el Instituto Nacional de Rehabilitación, siempre centrados en el mantenimiento de las condiciones básicas de reclusión, pero nunca orientados a pensar intervenciones relacionadas con la reinserción de las personas. Entonces, con estas partidas, tanto en la privación de libertad como en las medidas alternativas, vamos a poder desarrollar programas para trabajar justamente con las posibilidades o con la perspectiva de reinserción de las personas, contratar equipos técnicos, cooperativas, organizaciones sociales, con procedimientos obviamente transparentes y competitivos, pero que nos van a permitir desarrollar justamente acciones orientadas a la rehabilitación y no solamente al mantenimiento de las condiciones básicas. Ya nos vamos a meter en un ratito en la entrevista en el presupuesto en sí mismo, porque es un tema de discusión ahora y es obvio que es una variable fundamental para cualquier organismo y ni que hablar para el Instituto Nacional de Rehabilitación. Ahora, me llamó bastante la atención cuando te pregunté acerca de las estrategias, de la línea de acción, pensando en detener o en moderar ese crecimiento continuo de la población carcelaria. Vos no empezaste hablando de más recursos para más plazas, sí hablaste de un determinado plan, pero también hablaste fundamentalmente de modificaciones legales que permitan alterar ese ritmo de incorporación, de ingreso continuo de personas al sistema. ¿Hay ideas puntuales al respecto? ¿Cuáles deberían ser, desde el Ministerio del Interior y desde tu lugar, al frente del INR, esas modificaciones legales? Sí, nosotros estamos pensando, obviamente no tenemos capacidad de injerencia, pero sí estamos trabajando y colaborando en las discusiones respecto de la necesidad, sobre todo, de modificar algunas cuestiones más restrictivas que obturaron el proceso de salida de la cárcel, la libertad anticipada, la redención de pena por trabajo y estudios, que como yo te decía al inicio de la entrevista, quedaron muy constreñidas y que son casi que el único mecanismo para acelerar un poco el flujo y que la permanencia en la privación de libertad no sea tan contumaz, no sea tan severa.
Eso de alguna forma también es un mecanismo de, ¿cómo decirlo?, de incentivo para que las personas también adscriban a las propuestas educativas, laborales, de participación en programas de tratamiento, y cuando no hay incentivos de este tipo, bueno, la desmotivación gana, además de lo que te decía, de la obturación también y de la saturación de la capacidad del sistema. Después necesitamos repensar el sistema de medidas alternativas. Según datos que nosotros tenemos relacionados con la evaluación criminológica que hacemos a las personas cuando ingresan, al menos 2 de cada 10 personas registran riesgos bajos de reincidencia. Esto quiere decir que la probabilidad de que al menos en la ventana de 2 años próximos vuelvan a cometer una conducta delictiva es baja o muy baja. Entonces no tiene realmente mucho sentido encarcelar a esas personas, porque ya sabemos que la cárcel tiene un efecto iatrogénico, es decir, esto quiere decir que al revés, en lugar de disuadir a las personas, suele intensificar el riesgo de que vuelvan a cometer delitos. Entonces se desaconseja, esto no lo digo yo, lo dice toda la evidencia científica al respecto y las experiencias de otros países que han transitado por promover y por ampliar el elenco de medidas alternativas. Entonces, todo lo que sea reducir el uso de la cárcel para las penas leves, para los delitos leves, para las penas breves, tiene bastante más sentido, y sobre todo porque son medidas mucho más costoeficientes. Una persona privada de libertad le cuesta al Estado $1.000 por mes, y esto para los resultados pésimos que tenemos de cerca del 7%, 7 personas de cada 10 o 70% de reincidencia a los 3 años, pero 3 de esas personas reinciden en el año posterior a ser liberadas. Entonces necesitamos hacer cosas distintas para tener resultados distintos. Me imagino que en ese sentido habrá proyectos de ley en los que participará el Ministerio del Interior aportando justamente su visión. También a través del Ministerio habrá aportes del INR más puntualmente. ¿Esto es así? ¿Hay un cronograma? ¿Cuándo serán presentados? Y finalmente, ¿le tenés fe al sistema político para que haya mayorías para aprobarlos? Hay un grupo de Prosecretaría de la Presidencia que está trabajando en diversas modificaciones legales al Código del Proceso Penal, al Código Penal. Nosotros hemos tenido interlocución con el grupo que está trabajando en esas iniciativas. Habrá algunas que haya que dialogar más que otras, sobre todo aquellas que tienen que ver con revertir algunas decisiones recientes que se tomaron en materia penal y procesal penal. Pero bueno, estamos en un diagnóstico que es compartido. Sabemos hoy que la cárcel es parte del problema y no la solución para los temas de seguridad pública. En el discurso, por lo menos mediático y público, de los distintos actores políticos, de los partidos con representación parlamentaria, esto está presente y bueno, habrá que negociar esas modificaciones. En el mes de junio hubo un hecho muy, muy doloroso, un incendio más, digo así porque en los últimos años han sido varios, en el ex Comcar, en la cárcel de Santiago Vázquez, Montevideo, que terminó con la muerte de 4 personas privadas de libertad. En aquel contexto hablamos con Juan Miguel Petit, cuando era todavía comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, y ante una pregunta puntual, ¿no? Yo le pregunté si él estaba a favor de la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es una iniciativa del Frente Amplio que veremos si se puede materializar o no en este periodo, y que se había dicho inicialmente tendría, entre otros organismos, bajo su responsabilidad al INR. Petit dijo: para mí no es tan importante eso como la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, independientemente de cuál sea el ministerio al que formalmente se vincule. Aquí que en el proyecto de ley de presupuesto que está a estudio del Parlamento ahora no figura la idea de justamente llevar al INR a que sea un servicio descentralizado. ¿Qué opinión tenés con respecto a esa decisión política? ¿Cómo hay que entenderla? Bueno, el Poder Ejecutivo resolvió que en el proyecto de ley de presupuestos se incluirían solamente normas de carácter presupuestal. La descentralización del INR es una norma que abarca otros aspectos más allá del presupuesto. Nosotros, en el marco del Ministerio del Interior y también en cooperación técnica con Prosecretaría de la Presidencia, tenemos listo un proyecto de ley de descentralización del INR, independientemente de la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nosotros creemos que sería
la mejor adscripción institucional para el Instituto Nacional de Rehabilitación, pero si esto no sucediera, entendemos que sí, que es fundamental descentralizarlo, aunque quede, por ejemplo, adscripto al Ministerio del Interior. Y tenemos preparado ese proyecto de ley para introducir al Parlamento cuando se consideren oportuno. Entonces, en ese sentido, creemos que avanzaríamos muchísimo en autonomía técnica y presupuestal que permitiría gestionar también los recursos de otra manera, tomar decisiones con mayor autonomía y con otras libertades. Sí, ser un servicio descentralizado implica tener un directorio donde, por ejemplo, habrá o habría, como pasa a nivel del INAU, del INISA y de otros servicios descentralizados, presencia del oficialismo, pero también de la oposición. Es decir, también en términos de responsabilidades políticas, pasa a ser una lógica diferente, ¿no? Sí, la parte de la gobernanza del servicio descentralizado puede ser, como tú decís, a través de un consejo directivo. Hay otras instituciones que tienen gobernanzas unipersonales, eso tendrá que discutirlo el espectro político, los partidos políticos. O sea que no es algo seguro lo que yo decía, puede adquirir otra forma. Bueno, Ajá. Podría ser otra forma, Bien. sí, podría ser otra forma. ¿Y tenés preferencia en ese sentido? Yo tengo preferencia, pero prefiero reservarla porque en realidad no es tan relevante eso. Claro, no pensás que es lo primordial, digamos. No es lo primordial. Creo que lo primordial sería sí que se descentralizara y que el INR tuviera otras estrategias administrativas y políticas para moverse. Y este INR, que como instituto depende de momento del Ministerio del Interior, ¿cómo ha sido tratado por el proyecto de ley de presupuesto que se está discutiendo? Bueno, en el concierto, digamos, de restricción del espacio fiscal que tiene el Estado, un poco a raíz del mayor déficit que había sido pronosticado y que fue anunciado por el Poder Ejecutivo, nosotros entendemos que, aunque evidentemente los recursos no son suficientes, fue bien considerado el INR, en el sentido que, bueno, hay dotación de personal, hay la posibilidad de incorporar 1.000 funcionarios civiles, operadores penitenciarios y policías, escalonadamente en el quinquenio, 500 y 500. Hay la posibilidad de incorporar algunos técnicos. Está la posibilidad también de desarrollar esta oferta programática en la que nosotros tenemos muchísima expectativa porque creemos que ahí, conjuntamente con la mejora de la ratio, personas privadas de libertad, funcionarios, se va a jugar el partido de poder desarrollar propuestas de rehabilitación. Y también tenemos la posibilidad de generar estructuras distintas en cuanto al funcionamiento. Tenemos una línea de base para la alimentación que ha sido garantizada y que de alguna forma contempló el incremento que solicitábamos. Entonces, bueno, como punto de partida, tomando en cuenta que además tenemos las sucesivas leyes de rendición de cuentas, estamos bastante satisfechos. Quiero concentrarme ahora en la cuestión del personal. Hablabas en función del proyecto de ley de presupuesto. Tengo la impresión de que en estos temas habrá votos para que esto salga adelante, de la posibilidad de que se incorporen 1.000 personas para trabajar en cárceles, dejando de lado esos puestos que son menos en cantidad, de perfil más técnico. Grosso modo, 500 cargos policiales y 500 de operadores y operadoras civiles penitenciarias. Me quiero concentrar en este grupo, ¿no? El personal civil. La organización que nuclea ese personal, que es OFUCIPE, Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, manifestó al tiempo que instaló una carpa frente al Parlamento a comienzos de septiembre, cuando entró el proyecto de ley al Parlamento, que ese número es insuficiente en función de todas las necesidades y los problemas que hay en el sistema. Y también habló de la necesidad de que se reconozca la insalubridad del trabajo penitenciario. Textualmente dijo Jonathan Perdomo, que es el presidente de esa organización: ya empezamos a tener pruebas de que este trabajo es insalubre, y citó una serie de informes técnicos de una ingeniera prevencionista, por lo que entiendo
entiendo, convocada por el sindicato acerca de distintas cárceles que, bueno, para el sindicato son elementos claros en el sentido de que esa insalubridad se reconozca. ¿Qué opinión tenés al respecto? Yo creo que en realidad el trabajo en contextos penitenciarios tal cual se desarrolla hoy cotidianamente tiene condiciones absolutamente deficientes que no pueden negarse. También creo que los sindicatos, OFUSIPE no es el único, hay diversos sindicatos que han planteado la necesidad de reconocer el trabajo penitenciario como trabajo insalubre, tienen diálogos sostenidos tanto con el Ministerio del Interior como el Instituto Nacional de Rehabilitación. Esto también ha sido abordado por la Comisión para la evaluación del trabajo insalubre del Ministerio de Salud Pública. Hay procesos desarrollados en ese sentido y bueno, veremos estos diálogos en qué se concretan. Lo que sí entiendo es que cualquier reforma debe contemplar absolutamente todas las demandas que levanta el personal penitenciario, tanto civil como policial, y también necesitamos avanzar hacia mejores instancias de salud ocupacional, de prevención de las enfermedades relacionadas con el trabajo, porque es sin lugar a dudas, si no el mayor, uno de los contextos más desafiantes para desarrollar el trabajo. Entonces yo entiendo que es legítima la preocupación de los trabajadores. Queda claro que estás cerca, digamos, por lo menos del concepto que están manejando en su reclamo las y los trabajadores civiles, pero por lo que decías también otros y otras que quizás no lo sean, de otros sindicatos vinculados a la temática, que también tienen presencia en cárceles como los policiales. Y sin embargo, podría haber, o en todo caso hay, determinados ámbitos para que esto se converse, pero no está claro que eso se pueda concretar. La pregunta es, ¿por qué si hay coincidencia? ¿Por un tema presupuestal? ¿Porque la insalubridad implicaría un reconocimiento de eso en términos salariales que hoy no está garantizado en función de los recursos con los que se cuenta? Yo creo que hay un poco y un poco. Hay una parte presupuestal que sí, que es sustantiva, porque la insalubridad también implicaría la reducción de la carga horaria laboral de los funcionarios. Esto es también la necesidad de incorporar más funcionarios para que cumplan los turnos que deberían compensarse por esa reducción de la carga horaria. Esa es desde la perspectiva presupuestal, pero creo también que en realidad la discusión quedó como, ¿cómo decirlo?, como en un impasse entre una administración y la otra, ¿no? Entonces hubo poco tiempo como para sentar y negociar estas cosas antes de presentar la ley en el presupuesto, porque justamente la ley de presupuesto fue presentada en agosto y bueno, nosotros ingresamos en marzo. Faltó tiempo un poco para poder arribar a espacios de entendimiento más cabales. Siguiendo con el presupuesto, ¿no? En términos de medidas sustitutivas, menciono 3 asignaciones presupuestales que están planteadas en el proyecto, todavía no aprobado. Se habla de 50 millones de pesos anuales, poco más de $1 millón, para arrendar dispositivos electrónicos de monitoreo de personas por parte de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas. Una cifra muy similar, pero desde el año 2027, para el arrendamiento de dispositivos electrónicos de verificación de presencia y localización de personas destinadas a personas agresoras y víctimas de violencia doméstica. Y también de 25 millones de pesos, esto es algo más de $500 000, para la evaluación de programas destinados a reinserción social de la población sujeta a la supervisión de medidas alternativas a la privación de libertad. Este conjunto de asignaciones presupuestales pueden marcar un cambio cualitativo con respecto a lo que en esta temática en particular se dispone hoy. Creo que pueden marcar un cambio, probablemente, como te decía hoy al principio, en términos de generar un punto de partida, una primera fase orientada al fortalecimiento de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, que es un organismo sustantivo, porque allí se juega el partido de la legitimidad de las medidas alternativas y de la posibilidad de reducir los niveles de encarcelamiento. En tanto nosotros no tengamos un buen sistema fortalecido y que cumpla a cabalidad con la supervisión de estas medidas,
no tendrán legitimidad. Entonces, probablemente tanto el sistema penal como la comunidad en general continúe reticente sobre la posibilidad de extender el uso de estas medidas. Y pienso en cómo eso podría incidir en la discusión que vos estás dando acerca de modificaciones legales que, fortaleciendo las medidas alternativas, permitan que por lo menos se modere el crecimiento de la población carcelaria. Absolutamente. Para mí ahí hay un nudo, hay una cuestión crucial que necesitamos comprender como sociedad. Las medidas alternativas han crecido muchísimo de 2017 hasta aquí, pero han crecido no en detrimento del uso de la prisión. ¿Por qué coloco esto? Porque en las mejores experiencias donde se ha revertido el nivel de encarcelamiento, las medidas alternativas duplican y hasta triplican el encarcelamiento. Pero esto va de la mano de sistemas robustos, fortalecidos, con adecuados equipos técnicos, con un pool de prestaciones en la comunidad que permita no solamente el diseño de planes de intervención y de supervisión de cada una de las personas derivadas, sino también proyectos de reinserción cuando estas personas finalizan la medida. Esto necesita un cambio paradigmático y no solamente a nivel, digamos, de la gestión, sino también a nivel de la comprensión de la política criminal. Necesitamos recursos y necesitamos también comprensión del sistema político y sensibilización de los distintos actores del sistema penal y de la comunidad toda para que esto se fortalezca. Y hablando del adentro, digamos, de las cárceles, ¿tienen algún objetivo marcado? Ya sigo adelantando cosas, pero no sé si decir porcentual, de cobertura de programas que impliquen estudiar y o trabajar dentro de las cárceles, en el sentido de que eso se pueda incrementar de aquí al final de la gestión? Sí, ahí nosotros tenemos metas sustantivas, no solamente en lo que tiene que ver con la ampliación de la cobertura, sino también con la diversificación de las propuestas o de la oferta educativa o socioeducativa, incorporando también lo laboral productivo en las cárceles. Estamos tratando en este momento de reorganizar todo el ámbito de emprendimientos productivos y laborales para también comenzar a desarrollar el plan de incentivo a las empresas privadas para que trabajen dentro de la privación de libertad y para que podamos promover la ocupación. Estamos trabajando en un diálogo muy sostenido con la ACDE, por ejemplo, pero no solamente. Y también fortaleciendo la propuesta educativa de formación laboral de la mano del INEFOP y de la Dirección de Educación Técnico Profesional, de la UTU, para la ampliación también de los cupos, la finalización del ciclo básico abreviado, el plan rumbo, el ciclo básico, el plan rumbo integrado también para asociarlo con formación en oficios. Pero no solamente, por ahí hay un nudo fundamental que es en ampliar la propuesta educativa y laboral, pero nosotros también queremos llevar cuestiones sustantivas en programas que nos permitan trabajar en los riesgos criminógenos asociados a la conducta delictiva. Esto tiene que ver con la posibilidad de basar programas de acuerdo a la evidencia científica que nos permitan trabajar en el control de la ira, en el estilo de pensamiento, en las actitudes y de alguna forma producir cambios sustantivos en cómo las personas toman las decisiones relacionadas con su vida más inmediata. Entonces, para esto necesitamos programas de tratamiento y queremos ampliar esta oferta, sobre todo en lo que está relacionado con uso problemático de drogas. Estamos trabajando junto a la Junta Nacional de Drogas en la definición y en la concreción del compromiso de gobierno de los 30 dispositivos para la atención al uso problemático de drogas, en la detección temprana, en dispositivos residenciales y ambulatorios de baja y media intensidad y alta intensidad, tanto en la privación de libertad como en la comunidad. También estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública para fortalecer la oferta,
con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a comenzar el mes que viene el primer programa residencial para la atención al uso problemático en la unidad número 6 de Punta de Rieles, y esta es una meta sustantiva. Por lo menos queremos atender al menos de aquí a los próximos 2 años unas 1000 personas con respuestas concretas. Concretamente en este momento, ¿cuánta gente de la que está privada de libertad, que son ya casi 17.000 personas, realiza alguna tarea laboral? Mirá, porcentualmente, ¿no? Sí, entre personas que desarrollan tareas educativas, laborales o ambas, conjuntamente son aproximadamente el 40% de la población. ¿Y el objetivo es llevar eso a qué nivel? Por lo menos al 60%, por lo menos al 60%. Ahora, alguien podrá decir, ojo que hace unos años estaban muy por debajo los niveles. Con esto quiero decir, se vienen haciendo cosas. Y ahí surge otra pregunta, y es ¿por qué, sin embargo, eso no se aprecia, según lo que sabemos, en una baja en la reincidencia? Por poner simplemente un ejemplo. En primer lugar, porque la educación y el trabajo son factores absolutamente necesarios para trabajar en el abatimiento de la reincidencia, pero no son suficientes, y esto, como te decía hace un rato, lo señala toda la evidencia. Además de las oportunidades educativas y laborales, hay que trabajar con las personas para que modifiquen su relación con el uso de las sustancias, para que puedan tomar mejores decisiones, para que modifiquen sus actitudes procriminales, para que aprendan a circular en otros ambientes, y esto es sustantivo. ¿Veremos inmediatamente los resultados? No, probablemente. Son metas que nosotros nos trazamos a mediano y por lo menos para el quinquenio, y ojalá se sostengan como política de Estado de aquí a las próximas administraciones, en la dirección de lo que señala el Libro Blanco también. Quiero hablar un poquito de los homicidios, de cómo impacta eso en la realidad carcelaria. Ayer, por ejemplo, hubo una actividad titulada Construyendo Estrategias para la Reducción de Homicidios, que es parte de los eventos de seguridad, que a su vez forman parte del Plan Nacional de Seguridad en Construcción, una iniciativa importante políticamente hablando del actual gobierno. Y en ese evento, el ministro del Interior, en esa actividad, Carlos Negro, dijo que en Uruguay textualmente tenemos tasas epidémicas de homicidio. Se habló, por ejemplo, de que la tasa de homicidios en Uruguay está casi duplicando al promedio mundial, pero al mismo tiempo dijo que Uruguay presenta cifras muy superiores que el resto de los países de América Latina en términos de resolución de homicidios. Conclusión: entran a las cárceles muchas personas que llegan ahí después de haber matado a otras personas. Sí. Y eso hace una cuestión de ambiente, supongo yo, en las cárceles, particularmente en algunas de ellas. ¿Cómo se maneja eso? Sí, es un tema complejo, pero también tenemos que tomar en cuenta que los homicidios en el conjunto o en el pool de los delitos, es decir, en el pool de las razones por las que las personas están privadas de libertad, es un porcentaje fragmentario. No es el grueso de la población privada de libertad, no lo está por cometer homicidios, lo está por cometer fundamentalmente, en el caso de los varones, delitos contra la propiedad como primera causa, y como segunda causa delitos vinculados con la ley de estupefacientes. En las mujeres esto se invierte, y la primera causa son los delitos relacionados con drogas. Entonces, eso es una primera cosa que hay que manejar, porque no está lleno de personas violentas las cárceles. Casi 17.000 personas no son homicidas, son personas fundamentalmente que cometen delitos contra la propiedad y contra la ley de drogas. Esto en primer lugar. Se puede decir ahí que hay en algunos de esos delitos distintos niveles de uso de la violencia, aunque no se llegue a la muerte, ¿no? Por supuesto. Pero para el caso de las mujeres, que han crecido en términos relativos muchísimo en los últimos 5 años, la enorme mayoría, esto lo investigó la oficina del comisionado parlamentario, más del 80% está privada de libertad por delitos no violentos, es decir, por delitos donde la violencia no forma parte de ello. Entonces esto también hay que tomarlo en consideración. Sin embargo, la cárcel es un contexto absolutamente violento, no solamente por la coexistencia, por la convivencia de personas que son violentas, sino también por las propias condiciones que generan las condiciones de la privación de libertad. Entonces,
personas violentas en ambientes muy presurizados y muy violentos solamente expanden su violencia, y personas que no son violentas sometidas a estas condiciones probablemente también desarrollen sus niveles de violencia. Entonces es un cóctel explosivo. En este sentido es absolutamente necesario, y por eso uno, como te contaba al principio, uno de nuestros principales lineamientos y medidas inmediatas es la de la clasificación de la población, y además es absolutamente también necesario comenzar a trabajar en la reducción de los niveles de violencia intrapenitenciaria. ¿Y cómo se maneja la cuestión, Ana, del vínculo de las personas privadas de libertad con las organizaciones criminales de creciente poder en Uruguay y en la región, particularmente vinculadas al narcotráfico, aunque no solamente vinculadas al narcotráfico, ¿no? Hay ejemplos bien recientes de requisas en las que se encuentran celulares que son utilizados para establecer esa conexión. Se habla justamente de cómo distintos mercados ilegales se controlan a veces dentro de las cárceles. Hay incluso datos acerca del vínculo de algunas personas encarceladas con hechos tan graves como el reciente atentado contra la fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero. Y ahí me parece que hay un aspecto muy delicado y fundamental que me pregunto cómo lo maneja el INR y qué proyecciones de política hay hacia adelante con respecto a eso. Sí, tú colocaste uno de los temas nodales, que es de alguna forma la vulneración de los niveles de seguridad penitenciaria relacionados, por un lado, como parte de todo este colapso del sistema penitenciario, más gente, menos funcionarios, menos relación de funcionarios, ambientes más insalubres, más complejos, más violentos, también generan más licencias, más bajas y también más niveles de corrupción. En parte relacionados por las situaciones de trabajo y en parte también relacionados por las presiones a las que están sujetas las personas que trabajan cotidianamente. Cárceles desorganizadas, cárceles colapsadas son campo fértil para el crimen organizado. Esto también, por más que nosotros no tengamos niveles tan acuciantes de crimen organizado o que no podamos hablar de facciones que hayan tomado módulos o que hayan tomado unidades, incluso en el Uruguay, como pasa en otros países de la región. ¿Se puede asegurar eso, que no hay módulos tomados por organizaciones no hay módulos en Uruguay? tomados. Eso está absolutamente asegurado, y eso no solamente lo dice el INR, sino también lo dice la Policía Nacional, la Dirección de Inteligencia. Sabemos que sí hay contactos, sabemos que hay vasos comunicantes entre las personas privadas de libertad y el mundo exterior, pero no para que eso cobre las formas que tienen otros países, como el primer comando de la capital, el Tren de Aragua. Y también sabemos que sí hay contactos de facciones, sobre todo de crimen transfronterizo en Brasil, de grupos particulares, sobre todo brasileños, con personas que viven de este lado, del lado uruguayo, y hay también personas que han participado, que tienen alguna conexión con las facciones, personas brasileñas que están privadas de libertad en el Uruguay. O sea, es un tema de alerta, es un tema que hay que trabajar, y en ese sentido tanto el INR como la Dirección de Investigación e Inteligencia venimos trabajando en generar sistemas de alerta, de clasificación y por supuesto de segregación de la población compleja. A la gente en general, y me incluyo, no llama la atención eso que yo ponía como ejemplo recién, que a veces surja que personas que pueden tener esas conexiones dispongan de un teléfono celular dentro de una cárcel. ¿Y por qué pasa? ¿Y cómo pasa? ¿Cómo se explica? Y pasa por lo que te digo, pasa porque hay sistemas de seguridad que se vulneran y porque también hay corrupción. No hay que tener miedo a señalar esto. Y bueno, y porque el Estado necesitamos desarrollar políticas más firmes, tanto de control del ingreso de aparatos y de cuestiones ilícitas, como también de persecución a la corrupción. También. Casi que en el final de la entrevista, la inteligencia en términos de sistema carcelario, ¿no? ¿Qué rol juega o debe jugar para prevenir estas cuestiones? Tiene un rol sustantivo, no solamente para prevenir, sino también para reprimir y para justamente poder de alguna forma asegurar que estos efectos no se multipliquen y que además no tengamos que actuar reactivamente cuando las cuestiones sucedan solamente. No sé si tiene directamente que ver con la inteligencia, pero entiendo que sí.
Y es un hecho del que capaz que no se habla mucho, pero involucra una decisión tomada por tu gestión al comienzo prácticamente. Se tomó la decisión, tengo entendido, si hay algún error nos corregirás, de dejar sin efecto o cerrar, clausurar una oficina de información táctica que había sido creada en el año 2021 y fue dirigida por Carlos Taroco, el ex director del Comcar, condenado por responsabilidad en delitos vinculados a la trama del caso asociado al ex senador Gustavo Penades. Hubo contra esta oficina de información táctica, que quedó sin efecto, una denuncia en su momento del Sindicato del Personal Civil Penitenciario, que planteó que las autoridades del INR anteriores habían muchas cosas que se mantenían en reserva y usaban de alguna forma, sospechan que usaban justamente información privilegiada valiéndose de esa oficina. ¿Qué fue lo que te llevó a tomar la decisión y qué implicó en términos concretos? En primer lugar, que era una oficina de mínima expresión. Cuando yo llegué tenía solamente 3 funcionarios. En segundo lugar, que era una oficina que no estaba inserta en la orgánica institucional, sino que había sido creada por una resolución del director anterior. Luis Mendoza, hablamos en ese caso. Sí, del director anterior. En tercer lugar, que todas las suspicacias y todas las conexiones que tuvo, no puedo hablar de la oficina en general, pero sí quien dirigía esa oficina. Taroco. Con casos con el caso que resultó la imputación, primero la imputación y la condena, su condena, y también el caso del senador Penades. Y en tercer lugar, que la Policía Nacional tiene un órgano especializado, que es la Unidad de Inteligencia y Análisis Penitenciario, dependiente de la Policía Nacional, que coordina perfectamente con el INR, de manera tal que yo entendí que eran 2 funciones yuxtapuestas, y a mí me gustan las cosas ordenadas, prolijas, trazables y transparentes. Ana Juanche, directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, muchas gracias por la visita a la mañana de La Diaria. Muchísimas gracias a ti, Martín, por la entrevista.